La palabra escrita era muy importante. Ya sabes, estaban todos esos libros, la Biblia, los diferentes evangelios y demás, con los que la gente está bastante familiarizada. ¿Y si la descripción más detallada de Jesús no se hubiera conservado en Roma o Jerusalén, sino que hubiera permanecido oculta durante siglos en las tierras altas de Etiopía? Mucho antes de que Hollywood intentara retratar a Cristo en la pantalla, antiguos manuscritos de la Biblia etíope ya lo describían con asombrosos detalles y una profunda humanidad. Y cuando cineastas como Mel Gibson plasmaron el sufrimiento de Jesús en la pasión de Cristo, el público quedó impactado por su crudo realismo. Pero, ¿y si incluso esa poderosa representación solo rozaba la superficie? La tradición etíope, custodiada por una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, contiene pasajes que pintan una imagen de Jesús mucho más íntima, más física y más intensa emocionalmente que la mayoría de las representaciones modernas. Estos textos sobrevivieron al aislamiento, la invasión y siglos de silencio, conservados en un canon sin igual en el mundo. ¿Por qué tan pocos han oído hablar de esto? ¿Y qué revela exactamente esta antigua escritura sobre el rostro, la presencia y la humanidad de Cristo? Antes de revelar lo que dicen estas antiguas páginas, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Porque hay quienes no quieren que esta historia salga a la luz. Y una vez que escuches cómo lo describe la Biblia etíope, ni siquiera la representación más dramática de Hollywood te preparará para lo que viene después. El Testamento olvidado y un Cristo radical. La Biblia etíope es uno de los textos sagrados más misteriosos y menos comprendidos del mundo. A diferencia de la Biblia occidental, con la que la mayoría de los cristianos están familiarizados, contiene muchos más libros, lo que le confiere un alcance y una profundidad casi inimaginables. La Biblia protestante incluye 66 libros y la versión católica tiene 73. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa etíope conserva alrededor de 81 libros y algunas tradiciones cuentan hasta 88. Incluye 46 libros del Antiguo Testamento y 35 del Nuevo Testamento. Esta extraordinaria colección conserva voces y visiones antiguas que se perdieron para el mundo occidental. Escrita en gaélico, una lengua más antigua que el latino o el griego, la Biblia etíope lleva el peso de siglos. Muchos de sus libros, como el libro de Enoc, los Jubileos, la Ascensión de Isaías, el libro de Barú y los textos macabeos, solo se conservan en este idioma. Estos textos fueron excluidos del canon occidental, manteniendo sus enseñanzas ocultas durante siglos. El resultado es una Biblia que no solo tiene más libros, sino que también es radical en su contenido, ofreciendo una visión de la fe y la divinidad que difiere notablemente de la que la mayoría de la gente conoce. En las representaciones occidentales, Jesús suele ser amable y accesible. Habla con suavidad, es humilde y misericordioso. Su imagen está moldeada por siglos de arte europeo y pinturas renacentistas, donde a menudo aparece pálido y sereno. Este es el Jesús que muchos han llegado a imaginar y al que rezan como una figura de consuelo y guía silenciosa. La Biblia etíope, sin embargo, presenta una imagen muy diferente. Aquí, Jesús es cósmico, abrumador y poderoso. Su presencia se describe en términos de luz resplandeciente y fuego divino. Su autoridad es tan inmensa que incluso los ángeles se inclinan en silencio. No es solo un pastor bondadoso, es un ser de gloria radiante cuya sola presencia estremece los cielos. Estas escrituras van más allá de describir el poder. Desafían la imaginación de los lectores, invitándolos a replantearse lo que creían saber sobre Jesús. Los textos etíopes retratan una figura a la vez aterradora e inspiradora, una presencia vibrante, llena de energía y majestad divina. Esta visión radical sugiere que los primeros cristianos pudieron haber comprendido a Jesús de una manera que la tradición occidental solo ha conservado parcialmente.
Los textos insinúan una cristología apocalíptica que describe a un Salvador cósmico y poderoso, mucho antes de que visiones similares aparezcan en el Nuevo Testamento canónico. La descripción cósmica del poder divino es solo el comienzo. Bajo estas páginas yace una revelación que podría redefinir la comprensión de la profecía. Esta antigua Biblia valida de forma independiente una importante profecía del Nuevo Testamento siglos antes de su registro, revelando a un Cristo que es mucho más de lo que la historia recuerda y cuya luz sigue brillando desde las páginas de un testamento olvidado, la profecía que precede a las Escrituras. La Iglesia Ortodoxa etíope es anterior a los grandes concilios ecuménicos que dieron forma al cristianismo occidental. Sus raíces se remontan a una época anterior, a la estandarización de la doctrina, a la prohibición de ciertos libros, a la época en que obispos poderosos decidían qué textos podían leer los creyentes. Este antiguo aislamiento creó algo extraordinario. Una cápsula del tiempo viviente de las primeras creencias cristianas, preservada en monasterios de montaña mientras imperios surgían y caían a sus pies. Entre los textos conservados, el libro de Enoc se erige como el descubrimiento más impactante. Escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente ya en el año 300 a.C., describe repetidamente una figura venidera llamada el Hijo del Hombre, el elegido y el juez justo. El texto representa un tribunal celestial rodeado de ríos de fuego. Habla del juicio divino con imágenes tan vívidas y apocalípticas que dejan a los lectores sin aliento. Los ángeles caen de rodillas. Los malvados se enfrentan a la condenación eterna. Una figura de luz resplandeciente juzga a toda la humanidad. Lo asombroso es que estas mismas imágenes aparecen en el libro canónico del Apocalipsis, escrito siglos después. El libro de Enoc presenta visiones proféticas idénticas mucho antes de la existencia del Nuevo Testamento. Los paralelismos son demasiado precisos como para ignorarlos. Los eruditos confirman que Enoc fue ampliamente leído durante el período del Segundo Templo y se menciona directamente en la Epístola de Judas. Los primeros cristianos conocían y valoraban este texto. ¿Por qué, entonces, se eliminó de la mayoría de las Biblias? Los manuscritos etíopes describen la apariencia de Cristo con una especificidad asombrosa. Su cabello brilla como hebras de lana pura bañadas por la luz del sol, luminoso y lleno de vida. Sus ojos resplandecen como llamas en el cristal, penetrando toda apariencia hasta lo más profundo del corazón humano. Su rostro irradia un brillo que supera al de 1000 hijos, a la vez que exuda una paz que trasciende la comprensión humana. Cuando habla, su voz resuena a través de las dimensiones. Cuando se mueve, la realidad se expande como ondas que emanan de una piedra. No se trata de retratos apacibles. Transmiten la paradoja de Dios hecho carne, un ser que entra en la existencia humana sin perder el brillo abrumador de la divinidad. Las descripciones reflejan las imágenes del Apocalipsis con asombrosa precisión. Pies como bronce pulido, refinado en un horno, una voz como aguas turbulentas, una espada que sale de su boca. Los textos etíopes parecen validar la profecía del Nuevo Testamento siglos antes de que fuera escrita. Sin embargo, las descripciones físicas son solo una parte de la revelación. Estas antiguas páginas contienen palabras olvidadas del propio Jesús, enseñanzas tan radicales que redefinen el significado de ser humano, las enseñanzas perdidas y la conciencia divina. Dentro de la tradición escritural etíope, textos como el Libro del Pacto y antiguos escritos lurgicales conservan dichos de Cristo que nunca llegaron al mundo occidental. No se trata de meras variaciones de enseñanzas conocidas, ni de formulaciones alternativas del Sermón de la Montaña. Presentan una comprensión fundamentalmente diferente de la salvación misma, una que pone la responsabilidad y el poder reside directamente en cada ser humano. En un pasaje, Jesús les dice a sus seguidores: no sois hijos del polvo, sino hijos de la luz. Esta simple afirmación tiene implicaciones revolucionarias. Sugiere que lo divino no está distante, ni por encima
ni más allá de la humanidad en un trono inalcanzable. Está presente en la esencia misma de cada persona. El alma humana, según estas enseñanzas, posee una conexión inherente con lo eterno. Cada individuo lleva consigo un fragmento de luz sagrada esperando ser despertada. La salvación se convierte no en un don externo otorgado por la autoridad, sino en un reconocimiento interno de lo que ya existe. El cristianismo occidental ha hecho hincapié en la obediencia a la autoridad externa, la sumisión a los sacerdotes, la participación en rituales y la aceptación de la jerarquía institucional como camino hacia Dios. Los textos etíopes ofrecen algo sorprendentemente diferente. Invitan a cada persona a reconocer y cultivar la conciencia divina en su interior. El reino de los cielos no es un lugar al que se va al morir, sino una realidad a la que se despierta en vida. Estos escritos también contienen advertencias proféticas sobre cómo la interpretación humana distorsiona la verdad divina. Preocupan contra la creación de imágenes de Cristo que induzcan a los creyentes a adorar símbolos en lugar de su presencia viva. Las palabras advertían que las generaciones futuras crearían ídolos a partir de la imaginación y los llamarían Dios. Consideremos cuán premonitoria resultó ser esta advertencia. El arte del Renacimiento europeo transformó la imagen de Cristo en formas idealizadas y familiares, a la vez que inspiraba devoción. Estas pinturas moldearon a generaciones, llevándolas a imaginar a Jesús como un hombre europeo, de rasgos delicados y piel pálida. El ser radiante de los textos etíopes fue reemplazado por una figura apacible, parecida a los vecinos del pintor. Las escrituras anticiparon esta tendencia, enfatizando que el verdadero rostro de Cristo es luz y que el amor mismo es imposible de capturar en una representación terrenal. Las enseñanzas apuntan hacia una verdad cósmica. Lo divino desciende a la existencia material mediante un proceso que incluso los ángeles luchan por comprender. La experiencia humana se convierte en parte de un vasto despertar, revelando un brillo oculto en cada alma que ha vivido o vivirá. Un texto etíope describe este descenso divino con asombrosa precisión. La ascensión de Isaías revela cómo Cristo despojó su gloria capa por capa para caminar entre nosotros. Y la razón sacudirá todo lo que crees. El descenso cósmico en la ascensión de Isaías entre los textos bíblicos etíopes. La ascensión de Isaías se distingue como quizás el documento teológicamente más impactante conservado del cristianismo primitivo. No se trata simplemente de una historia profética o un relato moral. Es un relato metafísico que explora la verdadera naturaleza de Cristo mucho antes de que el cristianismo occidental definiera formalmente cualquier doctrina, antes de que los concilios votaran sobre la divinidad, antes de que se escribieran los credos. La narración lleva al profeta Isaías en un viaje a través de 7 reinos celestiales. Allí presencia estructuras celestiales de una belleza inimaginable, arquitectura hecha de luz y sonido. Observa seres majestuosos que irradian gloria divina, ángeles tan luminosos que cegarían a los mortales. Y en el centro de esta visión cósmica, ve al amado, una figura de luz y poder indescriptible, preparándose para descender a la existencia humana. El texto describe este descenso con una precisión sobrecogedora que se lee como física mística. Cristo va desprendiendo su resplandor capa a capa a medida que avanza por cada reino celestial. Atenúa su gloria progresivamente para que cada nivel de la creación pueda soportar su presencia. Para cuando aparece como un bebé humano en Belén, ni siquiera los ángeles de los reinos inferiores lo reconocen. Solo Dios, el Padre y el Espíritu Santo comprenden quién camina verdaderamente entre los mortales. El Creador del universo se arrastra entre la paja y el cielo contiene la respiración. Esta representación rompe con las imágenes simplificadas de Jesús. Aquí vemos a un ser cósmico que oculta deliberadamente su majestad.
interactuando con la creación mientras conserva la plenitud de la divinidad escondida en forma humana. Es a la vez infinito e infantil, omnipotente y vulnerable, eterno y moribundo. Cuando se le pregunta por qué un ser tan magnífico se humillaría para vivir entre los humanos, para sufrir sus limitaciones y, en última instancia, su violencia, la respuesta llega al corazón: romper las cadenas de los atados por la carne, despertar a los que duermen en la oscuridad y revelar el reino interior. La misión divina no consiste simplemente en impartir lecciones morales o salvar almas para una vida después de la muerte lejana. Es despertar. La salvación significa iluminación interior, reconocer la presencia divina que ya existe en cada persona. Cristo desciende no para rescatar a la humanidad de sí misma, sino para recordarle lo que realmente es. Esta teología precede al Concilio de Nia por siglos. Mientras que el mundo cristiano en general aún no había codificado el lenguaje sobre la divinidad de Cristo, y los obispos todavía debatían si Jesús era Dios o simplemente semejante a Dios, la tradición etíope ya conservaba esta visión luminosa de la encarnación cósmica. Si estos textos contienen verdades tan profundas, su exclusión de la Biblia occidental plantea una inquietante pregunta. ¿Fue casualidad o algo mucho más deliberado? La decisión del concilio y la preservación del monje. La exclusión no fue casualidad. Los primeros concilios de la Iglesia en Occidente buscaban establecer un canon estandarizado que pudiera unificar las comunidades cristianas dispersas y afirmar una autoridad centralizada. El Imperio Romano había adoptado el cristianismo y, con el poder imperial, llegó la organización imperial. Las diversas creencias necesitaban estandarización. Los pensadores independientes necesitaban corrección. Los textos que enfatizaban los encuentros personales con lo divino planteaban un serio problema para esta agenda. Los escritos que sugerían que cada individuo podía experimentar a Dios directamente, sin la mediación sacerdotal, amenazaban la incipiente jerarquía institucional. Si la chispa divina ya existía en cada persona, ¿por qué alguien necesitaría un sacerdote para acceder a ella? Si la salvación significaba despertar espiritual en lugar de obediencia, ¿qué poder tendría la Iglesia? Estas no eran meras cuestiones teológicas, eran cuestiones de autoridad, control y distribución de la riqueza. El libro de Enoc fue rechazado. La ascensión de Isaías fue tachada de apócrifa. Los textos que hablaban de chispas divinas internas y despertar personal fueron retirados gradualmente de la circulación. Sus copias fueron quemadas u ocultadas. El mensaje era claro. La salvación fluiría a través de canales autorizados, y esos canales conducían a Roma, pero a miles de kilómetros de distancia. Los monjes etíopes tomaron una decisión diferente. Ocultos en monasterios de las tierras altas, accesibles solo mediante cuerdas y escaladas, estos devotos eruditos preservaron los textos originales. Copiaron cada manuscrito a mano, generación tras generación, conscientes de que estas obras contenían enseñanzas demasiado valiosas para perderlas. El Cristo cósmico, las profecías de Enoc, las enseñanzas radicales sobre la luz divina en la humanidad, todo sobrevivió intacto, mientras que el resto del cristianismo olvidó su existencia. La tradición etíope se convirtió en un depósito vivo del pensamiento cristiano antiguo, ajeno a la política teológica occidental. Su dedicación garantizó que lo que los poderosos concilios intentaron ocultar permaneciera accesible para quienes estuvieran dispuestos a buscarlo. En las iglesias etíopes de hoy, esta preservación se manifiesta en el arte y la liturgia. Cristo aparece como Isis, Señor del universo, majestuoso y tierno a la vez. Encarna fuego y luz, poder y dulzura simultáneamente. Esta dualidad contrasta marcadamente con la imagen occidental simplificada de un Salvador accesible y domesticado. El Cristo etíope exige reverencia antes de ofrecer consuelo. La reciente digitalización de estos antiguos manuscritos de Gais ha revelado algo inesperado.
Fragmentos que sugieren conexiones entre el poder divino y la estructura fundamental de la realidad misma. El alfa, el átomo y la palabra viva. Académicos modernos que colaboran con instituciones etíopes han comenzado a digitalizar los antiguos manuscritos de Gaia, utilizando tecnología que sus autores jamás hubieran imaginado. Lo que están descubriendo desafía toda expectativa. Algunos fragmentos parecen ser anteriores a los evangelios canónicos por generaciones. Otros manuscritos contienen armonías evangélicas primitivas que preservan una visión de Cristo que se ha perdido para la mayor parte del cristianismo durante casi 2 milenios. En estos manuscritos, los milagros de Cristo se describen no solo como actos de compasión o demostraciones de poder, sino como restauraciones del equilibrio cósmico. Las tormentas obedecen su voz porque el viento mismo reconoce a su Creador. Los ríos se abren a su mandato porque el agua recuerda a quien la creó. Los elementos mismos de la creación reconocen la autoridad de su Hacedor. La naturaleza responde a la armonía divina, como un instrumento responde al músico que lo compuso. El lenguaje es a la vez poético y asombrosamente preciso. Cristo es llamado la palabra viva, la vibración a través de la cual existe la realidad. La luz, el sonido, la materia y la vida misma fluyen a través de él, sostenidas por su presencia momento a momento. La energía y la luz se representan como fuerzas vivas, no como abstracciones, sino como expresiones de la voluntad divina. Estos conceptos resuenan inesperadamente con la física moderna y los estudios de la conciencia. La teoría de cuerdas habla de filamentos vibrantes que subyacen a toda la materia. La mecánica cuántica revela que los observadores dan forma a la realidad observada. Los textos etíopes parecen anticipar conocimientos que la ciencia no alcanzaría hasta siglos después. Si bien se basan en la imaginación teológica antigua, estas ideas se hacen eco de la comprensión contemporánea de la energía, la vibración y la interconexión. Los textos etíopes nos invitan a ver a Cristo no solo como una figura histórica que caminó por los caminos palestinos, sino como la corriente misma de la existencia, el alfa y el átomo, a través del cual palpita la realidad. Él es a la vez primera causa y partícula fundamental, origen y sustento continuo. La enseñanza definitiva transforma por completo nuestra comprensión de la salvación. No se trata de seguir reglas ni de adorar desde la distancia, sino de despertar lo que ya existe en nuestro interior, reconocer la luz que llevamos dentro. Cuando Jesús dice, "Ustedes son la luz del mundo", no habla metafóricamente. Le recuerda a la humanidad que lo divino no es distante ni abstracto. Ya está presente en cada persona, esperando ser reconocido, cultivado y recordado. Cada alma lleva consigo un fragmento de luz eterna, y despertarla es el verdadero camino hacia la liberación. Si bien los textos antiguos conservan esta visión cósmica en palabras, un cineasta ha dedicado décadas a intentar transmitir una imagen transformadora de Cristo al público moderno a través del poder visceral del cine. Mel Gibson y la imagen de Cristo a lo largo de los siglos. El canon etíope ha conservado poderosas representaciones textuales de un Cristo cósmico y radiante, una figura de luz, autoridad y misterio divino. Pero en el mundo moderno, no son solo los manuscritos antiguos los que moldean la imagen que la gente tiene de Jesús. El cine se ha convertido en uno de los narradores más influyentes de nuestro tiempo. Y pocas películas han impactado tanto la imaginación global como La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Cuando se estrenó, la película dejó al público atónito. Dirigida, producida y financiada por el propio Gibson, se centró casi por completo en las últimas horas de la vida de Jesús. La representación fue implacable. La flagelación, el agotamiento, la crucifixión. Cada golpe, cada caída, cada respiración se mostró con cruda intensidad física. Para muchos espectadores, fue la primera vez que la crucifixión se sintió menos como un símbolo religioso distante y más como una ejecución histórica brutalmente real. Gibson basó la película principalmente en los evangelios canónicos.
Pero no se detuvo ahí. También se inspiró en escritos místicos católicos, especialmente en la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, basada en las visiones de Catherine Emmerich. Estas visiones profundizan en el sufrimiento de Cristo, con vívidos detalles emocionales y espirituales. Al combinar las escrituras con estos relatos místicos, Gibson buscó crear una representación que se sintiera históricamente fundamentada y espiritualmente sobrecogedora. El resultado fue una de las películas religiosas más comentadas de la historia moderna. Sus defensores elogiaron la película por negarse a edulcorar la crucifixión. La crucifixión fue concebida para ser espantosa, una exhibición pública de humillación y agonía. Muchos estudiosos señalaron que la brutalidad física mostrada en la película obligaba al público a confrontar una realidad a menudo suavizada en el arte y los sermones. Exigía empatía, exigía reflexión. Pero la película también suscitó críticas. Algunos argumentaron que el intenso enfoque en la violencia corría el riesgo de eclipsar el mensaje más amplio de Jesús, sus enseñanzas, su compasión, su significado cósmico. En cambio, los antiguos textos etíopes suelen destacar a un Cristo radiante y majestuoso, no solo sufriente, sino luminoso, poderoso y transformador. Los críticos cuestionaron si centrarse tanto en la brutalidad limitaba la perspectiva teológica. Las convicciones personales de Gibson influyeron indudablemente en el proyecto. Como católico tradicionalista, su fe condicionó todo, desde los idiomas de los diálogos hasta el ritmo y el simbolismo visual. Su Jesús es profundamente humano, exhausto, herido, vulnerable, pero inconfundiblemente divino. Esa tensión entre la carne y la gloria evoca temas presentes en manuscritos antiguos, aunque expresados de una manera radicalmente diferente. Y la historia aún no ha terminado. En 2025, Gibson estaba desarrollando una secuela titulada La Resurrección de Cristo, que explora los acontecimientos posteriores a la crucifixión. El proyecto ya ha generado conversación y debate, demostrando una vez más que la imagen de Jesús sigue siendo uno de los temas más poderosos y controvertidos de la cultura global. Textos antiguos como la Biblia etíope conservan un Cristo cósmico y luminoso. El cine moderno traduce la fe a un lenguaje visual para una nueva generación. Ambos influyen en cómo millones de personas lo imaginan. Así que ahora nos dirigimos a ustedes. ¿Cómo ven a Jesús? ¿Como la figura cósmica radiante de la tradición antigua o a través de la intensa mirada humana del cine moderno? Compartan sus opiniones en los comentarios.